En este vídeo vamos a enseñarte cómo crear, gestionar y editar políticas para la protección de datos. Para ello solamente tenemos que ir al menú de arriba a la derecha en Mi consultoría. Y en el menú de la izquierda, en la barra lateral de la izquierda, podemos localizar las plantillas para políticas. Estas políticas, como podéis comprobar, tenemos ya precargada un sinfín de políticas que en este caso son políticas de seguridad. Seguridad en el puesto de trabajo, para el correo electrónico, políticas de uso de contraseña, políticas de wifi, etcétera, etcétera. Aquí podemos crear tantas políticas como queramos. Podemos crear políticas de seguridad, políticas de cumplimiento normativo, de códigos de conducta, manuales de actuación, etcétera, etcétera, etcétera. Para crear una nueva política es tan sencillo como clicar en Nueva política, nos sale la pantalla de edición del editor, le vamos a introducir un nombre a esa política, pues se me ocurre, por ejemplo, política de videovigilancia. Vamos a decir si queremos que esta política se cree automáticamente para cuando creamos o damos de alta un nuevo responsable del tratamiento. Pues si consideramos que, yo considero en este caso que no es necesario que esta política se creen para todos los responsables, porque no todo el mundo tiene videovigilancia. Pero si, por ejemplo, creáramos una política de uso de correo electrónico, esta sí que es más normal, que todo el mundo tenga una política que tenga el uso del correo electrónico, con lo cual sí que clicaríamos que se cree automáticamente. Eh, Esta política de videovigilancia, puedo decir, le tengo que decir el alcance, voy a decir si aplica al personal o aplica a las organizaciones de control. En este caso, entiendo que la política de videovigilancia pues va a aplicar al personal porque ahí es donde se le va a explicar pues qué se hace con esa videovigilancia, cómo se tiene que trabajar, etcétera, etcétera. Si la tenemos contratada con un externo, pues a lo mejor también incluso podríamos crear una política para organizaciones de control, que en este caso pues sería, por ejemplo, para el encargado del tratamiento que se encarga de la videovigilancia. Pero en mi caso lo voy a crear solamente como para personal. Aquí le puedo poner un título, que puede ser perfectamente el mismo título, el mismo nombre de la política, una descripción si fuera necesario. Y nada, a continuación pues vamos escribiendo aquí los diferentes datos que queremos, o sí, la diferente información que queremos especificar para esa política, teniendo en cuenta que podemos utilizar los editores, los parámetros del editor. Tenemos formatos de títulos, ¿vale? Para que podamos colorearlos, hacerlos más grandes, más pequeños y bueno, todo tipo de variables, como puede ser título del documento, descripción, página, los datos del consultor, los datos del responsable, etcétera, etcétera. Y también inclusive tenemos un apartado de políticas donde podemos poner la variable de los tipos de responsabilidad o perfiles de personal que puedan aplicar estas políticas. Una vez que tenemos creada la política, le daríamos a guardar y ya tendríamos nuestra nueva política. Además de las políticas, tenemos aquí un par de documentos que nos permitirá, pues, por ejemplo, este primero, pues si hemos creado políticas que aplican a las organizaciones de control, con este documento podemos justificar que se le ha entregado esas políticas a las organizaciones de control. Y si tenemos políticas que aplican al personal, pues este es el documento que firmará cada una de las personas a las que se le entregan y aceptan esas políticas de seguridad, políticas de normativas, etcétera, etcétera. Como podéis comprobar, toda nuestra documentación tiene tres niveles de edición. En este caso, vemos que tienen el simbolito rojo SI. Esto significa que la plantilla es la que trae el sistema por defecto. ¿Qué ocurre si no me gusta, por ejemplo, la plantilla de políticas o de protección en puesto de trabajo? Pues si la quiero editar, la puedo editar. Imaginaros que yo quiero que, además del nombre, en este caso la razón social, pues quiero que aparezca también el CIF. Pues yo pongo aquí que aparezca del responsable del tratamiento, el CIF. Pues una vez que yo hago las modificaciones, estas o cualquier otra que creáis oportunas en el texto, damos a guardar y entonces cuando volvamos a las plantillas aparecerá como CO, es decir, que esta plantilla ha sido sobrescrita por el consultor. A partir de este momento
todas las plantillas, todas las políticas de protección de puestos de trabajo que utilicéis para vuestros clientes, pues se va a utilizar la vuestra como consultor. Si quiero volver a restaurar el contenido de la original, es tan sencillo, bueno, pues puedo restaurar el contenido. Esto significará que voy a sobreescribir el contenido de la plantilla con el contenido de la plantilla original, pero si lo que quiero es directamente eliminar la que he creado como consultor y que me vuelva a la del sistema, pues podemos darle a restaurar a la del sistema y volverá a ser del sistema. Además de este nivel, imaginaros que habéis creado una política de puestos de trabajo y necesitáis que en cierto cliente en cuestión exista una política definida para ese cliente solamente. Bueno, pues eso es tan sencillo, como ya sabemos, nos vamos aquí al menú de gestión, tenemos la configuración y aquí tenemos también las plantillas para políticas. Pues vamos a esas plantillas de política y evidentemente, pues si yo ahora edito una de esas políticas, vamos a poner aquí cualquier texto, por ejemplo, podríamos poner que es definida exclusivamente para el cliente, por poner algo, simplemente. Ahora grabamos y cuando nos vamos a las políticas veremos que esta está como RT, es decir, responsable del tratamiento. Es decir, que las modificaciones que acabamos de hacer solamente se van a aplicar a este cliente, a Dental Plus. En el resto de clientes seguiremos utilizando las plantillas del sistema. Si quiero volver a restaurarlo todo, a volver a la original, sencillamente le doy a restaurar original. Pues bien, con esta funcionalidad podemos crear tantas políticas como queramos. Evidentemente aquí ya tenemos muchas. Todo esto irá creciendo poco a poco a medida que nosotros también vayamos implementando plantillas de política de trabajo y os animamos a que vosotros también como consultores vayáis creando todas las políticas vuestras que creáis oportunas en el trabajo del día a día.